Buenas tardes. Pues en esta ocasión igualmente les doy la bienvenida a mi canal, en donde pues en esta ocasión vamos a platicar de otro filósofo, de un filósofo surcoreano que es profesor en la Universidad de las Artes de Berlín, y me refiero a Byung-Chul Han. Vamos a platicar sobre este libro de Byung-Chul Han que se llama La Sociedad de la Transparencia. Bien, pues este libro de La Sociedad de la Transparencia nos habla eh, en una crítica constructiva sobre lo que es la transparencia para Byung-Chul Han. Él nos va a decir que las cosas se hacen transparentes cuando carecen de toda negatividad. Las acciones transparentes son las que se vuelven operacionales. ¿Qué significa esto de operacional? Significa que tienen cálculo, dirección y control. Eso es la transparencia. Byung-Chul Han se refiere a la sociedad capitalista occidental en la cual nos encontramos nosotros. Transparencia quiere expresar la libre información y también la libertad y la cantidad de información que tenemos actualmente. Pero ocurre un ligero problema en el pensamiento actual de esta sociedad de la transparencia. El alma humana necesita espacios en donde pueda estar en sí misma, sin la mirada del otro, una especie de discreción personal. Y la sociedad de la transparencia nos habla de una especie de descubrimiento, en donde no deben de estar las cosas cubiertas, sino expresarse, manifestarse, exhibirse, exponerse. De tal manera que para Byung-Chul Han la transparencia solo se da en las máquinas, porque las máquinas son eso, son objetos que funcionan operacionalmente de una manera concreta. Pero en el caso de las personas humanas, el alma humana no es del todo perceptible al ojo humano. Nosotros percibimos las operaciones de las personas, pero el alma humana está tan llena de elementos, con una riqueza tan profunda, que no se puede, digamos, transparentar como la sociedad lo quisiera. Y también él critica mucho un elemento, un fenómeno que existe actualmente, y que es el de que en las redes sociales encontramos elementos visibles, y que de hecho él va a decir que son más visibles que lo visible, y esto es la obscenidad. La obscenidad es debido a la expansión del mundo, a el operar las redes sociales de una manera tan extendida en todos los idiomas, en todas las culturas. Tenemos esta especie de obscenidad en donde es más visible que lo visible, porque él va a decir que el mundo es un espacio de expansión, y el habitar no es posible. Habitar significa estar satisfecho, estar en paz, permanecer en ella. Entonces hay una persecución, un afán de belleza que persigue la maximización
en el valor de exposición en las redes sociales. Entonces, el valor de exposición es lo que se muestra. Los modelos actuales no transmiten ningún valor interior, porque no lo tienen. Más bien lo que transmiten son antivalores, que ahora se traducen como los nuevos valores. Tenemos el exhibicionismo, la obscenidad, digamos, la exposición en bruto de todo menos de talento. Por lo tanto, eso es lo que en un afán por perseguir la belleza, muchas personas buscan este tipo de recursos para mostrar aquello que no propiamente poseen, pero que a lo mejor desean tener. Entonces, ya no es posible, dirá Byung-Chul Han, tener un rostro propio, porque incluso nuestro propio se modifica al estar masivamente expuesto en las redes digitales. Entonces, nuestro rostro se transforma para ser un elemento de exposición. La comunicación visual funciona a modo de anestesia, porque no nos permite ver las cosas de manera real. Él va a decir que ponerle me gusta a las fotos, a los videos, a lo que vemos en redes sociales, se va a usar como un juicio de gusto, en donde va, digamos, a funcionar como una especie de transgresor de la realidad. Por lo tanto, para la sociedad de la transparencia, toda distinción carece de negatividad. George Simmel va a decir, estamos hechos de tal manera que necesitamos una determinada proporción de verdad y error como base de nuestra vida, pero también necesitamos claridad y oscuridad en la imagen de nuestros elementos de vida. Y la sociedad de la transparencia quita todo el encanto. La fantasía también va a ser esencial para la economía del placer. Giorgio Agamben, este filósofo italiano, en el libro de La comunidad que viene, nos va a contar una historia de un rabino en donde menciona que los pequeños cambios son los que van a provocar la máxima transformación. Lo curioso es que mientras todos están buscando los cambios en las cosas en sí mismas, no es ahí donde se va a provocar el cambio, sino que se va a dar en los márgenes de las cosas. Pero, como no hay persona humana que sepa en dónde y cuándo hacer esos cambios, es por eso que esperamos al Mesías. El Mesías es el único que sabe el tiempo y el lugar en los márgenes de las cosas, como un pequeño empujoncito, que es lo que va a mover todas las piezas del ajedrez. Entonces, lo que va a decir Giorgio Agamben es que hay un momento que estamos viviendo donde también ya se modifica nuestro concepto de desnudez. Él va a hacer una referencia a la tradición cristiana, en donde menciona que la desnudez de Adán y Eva se da a partir de una especie de lo que propiamente conocemos como desnudez. En ellos no existía, porque ellos estaban vestidos de gracia, la gracia de Dios, una especie de luz que cubría sus cuerpos y no les permitía ver que estaban desnudos. Al cometer el pecado original es cuando son despojados de esta vestimenta, de esta luz, esta vestimenta de gracia divina, en donde ellos se perciben como desnudos. Entonces, lo que quiere Agamben es pensar en una especie de desnudez libre de disposiciones teológicas. Lo que vivimos actualmente, dirá Agamben, es una especie de desnudez pobre porque no es sublime. La desnudez de Adán y Eva
fue una desnudez sublime, despojada de la vestimenta de la gracia, de la luz. Y nosotros estamos viviendo una época en donde el exhibicionismo es en donde desaparece la gracia, ¿no? Ya cualquiera se exhibe de una manera cotidiana, natural, entre comillas, y ya incluso hasta pareciera que no es natural observar en las redes sociales demasiado semidesnudos con frecuencia. Ya todos hay una referencia en el me gusta como un criterio de valor, como un juicio de valor que va a determinar la popularidad de las personas. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que la misma sociedad de la transparencia lo va a aplaudir, lo va a elevar y lo va a promocionar. Sartre, Jean-Paul Sartre, va a decir que el cuerpo es obsceno cuando se reduce a la mera facticidad de la carne. Y yo pienso que no estaba tan equivocado, ¿no? Byung-Chul Han va a rematar esta frase de Jean-Paul Sartre diciendo que son obscenas la hiperactividad, la hiperproducción y la hipercomunicación. Los excesos en los medios de transmisión de datos, eso va a ser como el elemento detonante para hacer toda la información demasiado rápida, de acceso rápido. Y eso va a ser obsceno. En una cultura en la que vivimos donde pareciera que lo obsceno es lo natural, pues se distorsiona un poquito nuestros conceptos, ¿no? Marcel Proust, este gran escritor, uno de los máximos escritores franceses, autor de En busca del tiempo perdido, nos decía que el disfrute de lo inmediato no es capaz de lo bello. ¿Qué significa esto? Que la belleza no se puede disfrutar de una manera inmediata. La belleza llega después, aparece más tarde. Y vivimos en una época donde lo obsceno pareciera que quiere economizar el tiempo y el espacio para proporcionar algo bello. Entonces se renuncia mucho a la discreción en favor de la intimidad. El mundo de hoy es un mercado, es como un mercado en el que se exponen, se venden y se consumen intimidades. Esta es la sociedad de la transparencia de la que nos habla Byung-Chul Han. Él hace también una especie de comparación con el fenómeno teatral. Él va a decir que en el teatro los actores propiamente representan, hacen una representación de las emociones, de los sentimientos, de historias humanas, mientras que actualmente vivimos un mercado de exposición. Byung-Chul Han hace una comparación muy interesante entre el fenómeno teatral y lo que vivimos actualmente. Él va a decir, en el teatro los actores representan emociones, sentimientos, historias humanas como una narración, mientras que lo que actualmente vivimos es una especie de mercado en el cual se exponen, se venden y se consumen intimidades humanas. Ese mercado prolifera sobre todo en las redes sociales de una manera natural. Lo peligroso es entender o tratar de mal entender que la persona es un objeto de consumo, que las personas son parte de este mercado. Eso es lo peligroso. La persona, como bien sabemos, viene de personare, esta voz que hace resonar que le da la voz al actor. Pero nosotros actualmente, en la sociedad de la transparencia,
se trabaja contra toda forma de máscara, contra las apariencias. También se menciona mucho la caverna de Platón. La caverna de Platón, si bien es una narración, es también un teatro de las sombras. Un teatro de las sombras que va mucho a analizar Byung-Chul Han en este libro, y nos va a decir que esta narración se contrapone mucho al mundo del conocimiento. Entonces, en esa caverna de Platón hay una metáfora de la luz, como que la luz es la que va a proporcionar el verdadero conocimiento o la verdad de la realidad. Desde la Edad Media, el recurso a la metáfora de la luz se ha venido empleando de manera frecuente y de manera normal, cotidiana. Por lo tanto, en la sociedad de la transparencia ocurre un fenómeno muy interesante, porque no hay una luz propiamente en la sociedad de la transparencia. Lo que hay es un medio de irradiación diáfana de la luz. No es luz propiamente lo que la sociedad de la transparencia quiere darnos, sino una especie de irradiación de la luz. No hay una luz trascendente en esta época en la que vivimos. Porque en lugar de esclarecer la realidad, esta luz de la sociedad de la transparencia lo que quiere es entrar en las cosas y hacerlas transparentes, en contraposición a la luz. Si hablamos de una especie de luz metafísica, la luz metafísica, ella sí engendra jerarquías y distinciones, va a crear órdenes y orientaciones, va a proporcionar los elementos necesarios para poder contemplar la verdad. Pero actualmente no vemos ese tipo de luz. Lo que vemos es irradiaciones, reflejos de luz, pero no es la luz. Entonces lo que vemos es una especie de superficialidad muy interesante, porque no se queda en la superficie, penetra en las cosas, en la realidad, pero las vuelve transparentes, de tal manera que no hay algo trascendente ahí. Es también esta sociedad de la transparencia la que actualmente vivimos, según Byung-Chul Han, una sociedad donde hay una abundancia de información, una abundancia de contenidos. Y las imágenes de hoy son simulacros que ya no representan a ningún ente, pero sin embargo tienen vida propia. De hecho, están más allá del poder y del dominio, y son en cierto modo mucho más entitativas que el ente mismo. La sociedad de la transparencia, dirá Byung-Chul Han, que es una sociedad en donde la transparencia carece de verdad, y la más impresionante, las más impresionantes formas de información no van a generar ninguna verdad. Lo que van a generar es complicación, se va a oscurecer la verdad, propiamente hablando. Tenemos también que lo que vivimos actualmente en las redes digitales no está sometido a ningún imperativo moral. Vemos con frecuencia los comentarios de odio, de crítica, de recriminación, y eso es lo que observamos, ¿no? No está, digamos, tan alejado de la realidad lo que critica Byung-Chul Han. No hay un imperativo moral. Y aquí hace mención a Jean Baudrillard. Jean Baudrillard dice en Agonía de lo Real que hoy en día las redes digitales, lo que garantiza la transparencia no es la soledad, sino la hipercomunicación. El comunicar
de manera brutal, la información no nos va a proporcionar verdad, nos va a proporcionar una oscuridad de la verdad. Entonces, para concluir, podremos decir que lo que va a criticar profundamente Byung-Chul Han en este libro es que vivimos una extraña necesidad, entre comillas, una extraña urgencia de, de exhibirnos sin vergüenza, exhibir nuestra intimidad, exhibir nuestra vida privada, en una sociedad donde pareciera que la gente que comenta fotos, videos, pareciera que tiene el control, ¿no? Donde una sociedad de control, donde uno controla al otro. Entonces lo que sucede aquí es que no hay una comunidad propiamente hablando. Lo que hay es acumulaciones o pluralidades casuales de individuos que están aislados, y más bien lo que es aglomeraciones que se agrupan en torno a una marca, a una moda. Por lo tanto, pues nos deja mucho a la reflexión este tipo de libro. Ojalá lo puedan leer. Comenten qué les parece, si esto es mera especulación o tiene mucho de verdad lo que vivimos actualmente. Pues suscríbanse al canal, comenten, y más adelante iremos comentando más libros de este filósofo y de otros filósofos contemporáneos.